Hey, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nosotros nos encontramos aquí en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Me encuentro con mis compañeros. Mi nombre es Ronaldo. Y yo soy Bruno, chicos. Así es. Lo que queremos nosotros es explicarles en esta fecha muy importante y simbólica para nosotros como estudiantes y también como mexicanos. Es una fecha conocida como el 2 de octubre de 1968. Recordemos que en ese momento no lo vivimos nosotros, pero quedó muy marcado en nuestra historia. ¿Por qué? Porque sucedieron muchos acontecimientos como movimientos, huelgas estudiantiles, los cuales queremos compartir con ustedes si es que no los conocen. Así que acompáñenos por favor en este video, gente. Estamos a 52 años de uno de los acontecimientos más importantes de México. Y esto engloba 1000 antecedentes, con los cuales nos explicamos el porqué de la situación pasada y el presente. Datos históricos mencionan la rivalidad entre dos grandes instituciones académicas. La primera es la Universidad Nacional Autónoma de México y la segunda el Instituto Politécnico Nacional, como el hecho que desató este evento. Militares disolviendo supuestos movimientos estudiantiles que causaban disturbios en la ciudad. Pero díganme ustedes, ¿cuánto de esto es cierto? ¿Cuánto se sabe de una época en la cual no vivimos nosotros? La violación a la autonomía y la represión son factores que implican y fortalecen una corriente idealista en la cual se vieron envueltas personas, no solo estudiantes, sino todo un país, y por lo tanto sigue pasando de generación en generación. La historia ha sido escrita para no olvidarla, pero eso no implica que debemos olvidar lo que no ha sido escrito. Por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Y bueno, gente, para comenzar esto, nos encontramos aquí a un costado de la rectoría. Como pueden ver, a nuestras espaldas se encuentra uno de los murales más representativos aquí en la universidad, Que es de David Alfaro Siqueiros, que es el derecho a la cultura. Y bueno, hay 4 fechas especiales ahí que les vamos a explicar ahorita. De primera instancia tenemos lo que es la de 1520, que es la caída de Tenochtitlán. En el segundo plano tenemos la de 1810, que es la independencia de México. Y la tercera es 1857, que es la Constitución de México. Luego sigue lo que es 1910, que es la Revolución. Y bueno, se preguntarán por qué hay una última fecha con signos. Solamente dice 1900, pero se dice que en un momento ahí se puso 1968. Así es, la fecha del movimiento estudiantil. Solamente que posterior se fue borrada porque decidieron que ese lugar iba a ser ocupado por algún evento todavía más simbólico que pudiera estar ahí, prevaleciendo durante los años. Otro dato curioso que también se puede observar es que cuando suelen hacer aquí movimientos, como podemos observar, ahorita está construido totalmente, pero empiezan a romper lo que es vidrios, empiezan a pintar y pues vamos a mostrarles tomas de cómo son, de que aún hay una que está pintada. De hecho, les voy a mostrar una toma ahorita me parece que hace un año estuve aquí y hubo una revuelta de los estudiantes y por parte de los grupos porriles. Y bueno, aprécienlo ahí en la pantalla, cómo es que se manifiestan aquí los estudiantes. En la época de Gustavo Díaz Ordaz, nuestro expresidente, de 1964 a 1970. Este presidente siempre estuvo muy en oposición a los Juegos Olímpicos, esta celebración mundial, porque él siempre los consideró bastante onerosos. Por eso es que él nunca quiso que se realizaran aquí, en México. Luego podemos encontrar también 2 huelgas predecesoras a este movimiento, el cual una de ellas es de 1958 a 1959. Es del sindicato de ferrocarrileros, los cuales a pesar de que aún se encontraban en el Palacio de Lecumberri, aún seguían. Y no podemos olvidar la huelga de 1964, que fue de los doctores del ISSSTE, que fue debido a que se corrió el rumor que no les iban a pagar el aguinaldo de ese año, entonces vinieron aquí a protestar. El primer movimiento estudiantil fue en 1966, en el colegio en Morelia, llamado el colegio así San Nicolás. Esto fue producido debido al alza en la tarifa del transporte público. Este movimiento fue encabezado por Everardo Rodríguez. El 22 de julio hubo una riña entre un partido de fútbol americano entre una vocacional del Politécnico y una prepa del UNAM, que tuvo que entrar los militares para poder pararla porque hubo muchos disturbios. El 26 de julio del mismo año, los estudiantes de la UNAM
porque se vieron muy influenciados por el pensamiento comunista, decidieron realizar una marcha conmemorando la toma de Fidel Castro al cuartel Moncada. Esta manifestación también se vio ahí intervenida porque se encontraron con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, los cuales estaban realizando otra manifestación en contra a los abusos policíacos. Pero desgraciadamente también las fuerzas militares tuvieron que intervenir, y es aquí donde comienza todo. Los estudiantes, la mayoría de los estudiantes se refugiaron en la preparatoria número 1. Y pues desgraciadamente la preparatoria y esta puerta muy conmemorativa que tiene dicha institución fueron derribadas por un acontecimiento que se conoce como el bazucazo. Los militares, en pocas palabras, con una bazuca derribaron la puerta siglo XVIII, y con esto comenzaron todos los disturbios en contra de la universidad. Algo que te quiero platicar, Ronaldo, es que por si no lo sabías, en agosto de ese mismo año del 68 se crea un consejo que llevaba por nombre el Consejo Nacional de la Huelga, el cual estaba integrado por 250 jefes aproximadamente, y todos ellos formaban parte de las diversas instituciones de educación superior de aquí de México. Sí lo sabía, amigo, y de hecho yo sé que también se creó la coalición de maestros dirigida por Heriberto Castillo en ese año. Así es, y yo pienso que esto fue lo que dio pauta a que ellos pudieran hacer meetings pues más serios, más formales, y toda la gente los siguiera apoyando, porque de ahí emana ya el pliego petitorio formal que pues pedía prácticamente en sus puntos más importantes cosas como el cese de los actos policíacos, el abuso de autoridades y también la libertad a todos los presos políticos que había en ese entonces. Ok, de hecho eso sí no lo sabía, pero pues siempre es bueno aprender algo nuevo, ¿no? Un día después de esta intervención a la preparatoria número 1, el rector en ese entonces, conocido como Javier Barros Sierra, se considera el único rector que ha apoyado de manera honesta a los estudiantes. Decidió realizar una marcha que se inauguró aquí en la rectoría y decidió acompañar a todos los estudiantes para que ellos pudieran manifestar sus descontentos por dichos actos por parte del gobierno y de los militares. Bueno, gente, como pudieron ver aquí ya nos aventamos la travesía de llegar a la Plaza de las Tres Culturas. Vamos a darles así un pequeño recorrido en lo que se pueda, porque pues no sabemos, igual esté cerrado por lo de la pandemia y eso. Si no son de la Ciudad de México, está algo complicadillo acá pues llegar, y más porque ahorita en esta época pues hay muchas manifestaciones por lo de los movimientos aquí pues prácticamente políticos. Entonces acompáñenos y vamos a platicarles unos datos interesantes al respecto. Se llama Rosario Castellanos Quinto, hizo una declaración, ella escribió un libro acerca de lo que pasó aquí, que al otro día todo el mundo estaba desayunando, no hubo ningún comentario de lo que hubiese sucedido aquí. Y entonces pasó el tiempo y Rosario Castellanos Quinto un día escribió un libro que se llama Oficio de Tinieblas, y un día se va a Jerusalén
contrata su cuarto en un hotel ahí y se va después, ya deja todo, ¿sí? Y se va a recorrer la Vía Dolorosa, ¿no? Sí. Y en la noche cuando regresa al hotel y prende la luz, muere electrocutada. Y digo, está muy sospechoso eso, ¿no? Puede ser una coincidencia o puede ser algo ya tramado, no lo sé, pero a ella así le pasa. Para el 27 de agosto el movimiento había llegado a su cenit y para septiembre se realizó la primera marcha, la cual fue la Marcha del Silencio. Cerca de 200,000 estudiantes participaron en esta marcha muy representativa del movimiento. Pero fue hasta el 2 de octubre cuando se convoca aquí en la Plaza de las Tres Culturas un mitin de tamaño muy grande. Y pues miren, aquí les voy a presentar una placa que está acá, una piedra tallada donde se conmemora aquí el suceso, pero pues acompáñenme. En la mañana del 2 de octubre se reunían aquí cerca de 10,000 personas. Eran dirigidas por Luis de Alba. La gente, al estar viendo que estaba empezando a llegar lo del ejército, empezando como a rodearlos, pues se empezaron a percatar de esto. Y bueno, un dato curioso de las tropas que estuvieron aquí es que eran de una empresa privada y no era nada que ver con los militares. Se supone que estas las comandaba José Hernández Toledo y se conoció como el Escuadrón Olimpia. Muchos testimonios dan declaraciones que estas personas del Batallón Olimpia o Escuadrón Olimpia portaban un guante blanco como distintivo para que se pudieran reconocer. En realidad, pues digo, nosotros no lo sabemos, pero se nos hace muy llamativo que hubiera una organización de tal grado. Se dice que incluso hubo francotiradores desde arriba de los edificios y demás. Fue tanta la agresión que entre las personas pues fallecidas y decesos había niñas, niños, mujeres, personas civiles, o sea, que ni siquiera eran estudiantes en ese tiempo. También algo muy importante es que a la mañana siguiente, es decir, al 3 de octubre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz mencionó que solamente hubo un saldo de personas fallecidas de 20, o sea que solamente 20 personas fueron las que perdieron la vida. Pero en realidad las personas dicen que esta plaza estuvo de un color tan rojo que hasta quisieron llenarla de acerrín para que no se pudiera ver la sangre. Lo que a mí más me llama la atención es que en ese tiempo Octavio Paz era el embajador en India. Entonces él dio muchas condolencias aquí a las personas que habían perdido familiares cercanos, hijos, hijas, argumentando que no era nada casual que en este mismo lugar donde tenemos aquí, o sea, este sitio arqueológico donde existe una cosa que se llama el Teocalli, donde se realizaban sacrificios, pues el presidente deseara realizar un acto de tal magnitud. Entonces esto fue algo que así dijo con esas palabras Octavio Paz y queremos que tengan ese dato en sus mentes. Después de un año, Díaz Ordaz, el presidente, dio un discurso y después entre los políticos surgió un dicho, el cual decía que el tapado era Echeverría. En ese entonces Echeverría era el secretario de entonces el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y como secretario de Gobernación, y como todos lo sabemos, Luis Echeverría fue el presidente después de Díaz Ordaz. Y bueno, gente, hasta aquí les dejamos esta pequeña, mucha información. Esperemos que les haya agradado el video y pues que si quieren venir aquí a visitar este sitio que pues es de muchísima importancia para nosotros estudiantes como para los mexicanos, pues vengan y no duden en poner un pie aquí y en empaparse de la historia. Claro, es importantísimo desde el hecho de que incluso también hay un monumento para poder recordar a lo que fue las personas que en ese entonces fallecieron. Y sí, está padre venir para saber un poco más de esta cultura. Y esperemos que les haya gustado este video aquí con el Nenazo. Apóyenlo, déjenle sus comentarios, suscríbanse a su canal. Y al de Breakando también, no olviden suscribirse. Porque este video...